Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV en una jornada histórica, porque hoy en el Congreso de la República se está decidiendo el futuro del régimen político en este momento, de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Estamos en una transmisión especialísima para darles a conocer todos los incidentes de esta mañana histórica. Vamos a empezar haciéndoles un recuento de dónde estamos en este momento, dónde están las cosas, porque el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, ya presentó la cuestión de confianza en torno a la forma de elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional. Así que de frente a la cancha y vamos para darles a conocer lo que dijo Salvador del Solar hace escasamente minutos. Adelante. No es que sea una obligación. Tiene usted 10 minutos, primer ministro, y después se tiene que retirar. Por favor, sería el compromiso. Yo sigo. Sería el compromiso. Ok, tiene la palabra 10 minutos por cortesía y por favor, usted se retira porque este es un procedimiento interno del y propio del Congreso. Si estamos de acuerdo, proceda. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, mi saludo a las señoras congresistas, señores congresistas. Un agradecimiento especial al congresista Gino Costa y un reconocimiento, señor presidente, a la cortesía que me brinda para hablar, que sin embargo me lleva a tener que decir que es el artículo 129 de la Constitución el que me faculta hacer uso de la palabra con independencia de su tan amable cortesía. Estoy aquí en la ocasión en la que Bien, interrumpo brevemente lo que dijo Salvador del Solar porque nos enganchamos en vivo. Este es un programa en vivo en este momento con lo que está declarando Salvador del Solar a la salida del Congreso. Vamos con eso. El Pleno del Congreso, de acuerdo a las atribuciones que el artículo 129 de la Constitución le da al Premier y a todos los ministros. Reconozco, como dije, la cortesía del señor presidente del Congreso, pero como dije también, no hacía falta esa cortesía, nunca sobra, pero no hacía falta porque el artículo 129 me autoriza a hablar cuando hay debate abierto en el Pleno, y en esa atribución es que hablé. Como han escuchado, si me permiten, por favor, como han escuchado, hemos presentado una cuestión de confianza respecto de un proyecto de ley que ya ingresó, que ya presentamos, para modificar el procedimiento de elección de los magistrados del más importante tribunal de interpretación constitucional de nuestro país, del que dependen las garantías personales de las personas, el que dirime los conflictos entre los poderes del Estado. Así de importante es. El procedimiento actual de elección se ha estado haciendo de manera altamente apresurada. En solo 5 días se pasó de conformar la comisión especial a sugerir los candidatos al Pleno. En solo 5 días, sin ninguna transparencia, sin ninguna audiencia pública para que conozcamos cuál es la afiliación política, qué piensan de algunos temas de derechos fundamentales, sin que la ciudadanía pueda enterarse de lo mínimo que debe saber de los candidatos o candidatas. Es por eso que exhortamos al Congreso a que hoy mismo defina si nos da la confianza y considera, por lo tanto, que hay que darle transparencia y cuidado a la elección de los magistrados del Constitucional, o si nos la niega. Adicionalmente, exhortamos a que sea el día de hoy. Adicionalmente, quiero decir una cosa más. Hemos presentado también un oficio al Congreso para que, en cumplimiento del reglamento del Congreso, que dispone que una comisión no archiva mociones, sino que recomienda su archivamiento o recomienda su aprobación. ¿A quién se lo recomienda? Como ya dijo el presidente de la República el día de ayer, al Pleno. Estrictamente hablando, independientemente de cuál haya sido la práctica parlamentaria, estrictamente hablando, es el Pleno el que debe decidir si archiva o no. Así que exhortamos al Parlamento a que, en cumplimiento de su propio reglamento, lleve al Pleno el pedido que el presidente de la República presentó el 28 de julio. Quiero terminar con lo siguiente, si me permiten. Es importante que con tanta agitación no perdamos de vista, peruanas y peruanos, lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestro país. La crisis que estamos atravesando tiene una manifestación política, tiene una manifestación judicial, tiene una manifestación empresarial, una manifestación económica incluso. Pero la raíz de la crisis es una sola, y esa raíz se llama corrupción. Y esa corrupción está haciendo que las peruanas y los peruanos hayan perdido la credibilidad en la actividad política.
Es por eso que fue responsablemente que el presidente de la República propuso el 28 de julio una salida conjunta por la vía del adelanto de elecciones. Es por eso que cuando se nos dice que ya basta de tantas peleas, tenemos que decir, contra la corrupción nunca vamos a dejar de pelear, porque nuestro país puede crecer económicamente, pero si no se fortalece institucionalmente, si no combate la raíz de la corrupción, nunca será una nación desarrollada. El presidente Martín Vizcarra nos ha dicho una y otra vez a sus ministras y ministros, no estamos aquí para dejar las cosas como están, estamos aquí para cambiarlas. Nosotros representamos el cambio, el esfuerzo del cambio, aunque sea en minoría en el Congreso. No somos la resistencia, somos el cambio y vamos a luchar por el nuevo Perú que ya están haciendo y que tenemos que defender. Muchas gracias. Son las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, que en estos momentos se retira del Congreso. Bien, vamos a engancharnos en cualquier momento con lo que está pasando en el hemiciclo, pero vamos a hacer un recuento en este momento de la mañana de qué es lo que ha pasado y qué es lo que está sucediendo. Todo empieza, esto ya además es una telenovela que tiene un buen tiempo, pero ayer se presentó el presidente de la República en el programa Cuarto Poder y lo que dijo en concreto es que se va a presentar la cuestión de confianza para ver la manera de cómo se elige a los miembros del Tribunal Constitucional, porque lo que se ha visto es que el Congreso está dirigiendo un proceso amañado, donde, claro, cumplen las reglas, pero incumplen lo que se llama la legitimidad del proceso, de transparencia, que todos podamos estar enterados de quiénes son las personas, que sepamos si tienen juicios la gente que está postulando, que haya transparencia en el proceso. Y lo que dijo es, si no se acepta esa cuestión de confianza, procedería a disolver el Congreso de la República, porque estarían dándole la confianza al gobierno una segunda vez, y entonces queda habilitado, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República para disolver el Congreso. Esto no es el 5 de abril de Alberto Fujimori, es proceder de acuerdo al reglamento, a los mandatos de la Constitución. Mientras yo voy hablando, están viendo ustedes en la pantalla la manera como van saliendo los ministros del hemiciclo. Ahí está, ponga así a grande la pantalla para que se vea bien, con lo que salen los ministros del Congreso de la República para dirigirse seguramente, sin duda, a Palacio de Gobierno, a pocas cuadras, luego de la presentación en concreto de la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros. Luego que el día de ayer, en la noche, el presidente de la República dijera que iba a proceder a disolver el Congreso si es que se cumple el mandato de que no han aprobado la cuestión de confianza, pues el Congreso, y hago el recuento, fue esta mañana, luego de reunirse a las 8:30 en Palacio de Gobierno, fueron al Congreso de la República. Así es que dame las señales justamente de cómo llegó esta mañana Salvador del Solar al Congreso de la República. Eso ocurrió a eso de las 10:30, 10:40 de la mañana. Fue una entrada bastante accidentada. ¿Por qué? Porque de manera muy poco usual lo que ocurrió es que trancaron las puertas del Congreso, del hemiciclo. Y entonces los congresistas, ahí están viendo justamente, no podían salir, pero tampoco podían entrar. Y entonces esto es algo que nunca se había visto en el Congreso de la República. Le parece muy gracioso a Jorge del Castillo, que en el Partido Aprista así es como resuelven las reuniones en Alfonso Ugarte, donde se encierran, etcétera. No es lo correcto. Pero eso fue lo que ocurrió. Esa puerta siempre está abierta, pero trancaron para que nadie salga, para que nadie entre. Así están las cosas en el Congreso de la República. Luego ya se produjo el ingreso de los ministros. Por ahí ven cuando se da la trifulca en la cual el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quería trabar totalmente el debate y presentar la cuestión de confianza y quería proceder a la votación de los miembros del Tribunal Constitucional de frente, sin vainas, entrar de frente a la votación, con la anuencia, por supuesto, de todo el fujiaprismo que lo están viendo en este momento, donde ahí están planeando cómo dar el zarpazo al cual se aprestan a dar, porque eso no es que los haya detenido, se aprestan a darlo. Y entonces lo que ocurre a continuación es que congresistas con gritos de diversas bancadas rodean a Salvador del Solar. Veamos las imágenes que fueron bastante importantes en ese momento. Ahí está, vamos a ver cuando Salvador del Solar se acerca a donde Pedro Olaechea, quien había bajado de donde se sienta el presidente del Congreso, porque se presentó una moción de desconfianza, de censura al presidente del Congreso por la manera como estaba conduciendo el debate. Ahí va siempre solícita Luz Salgado,
Pero este no es un asunto que hable Luz Salgado, hablan el presidente del Congreso con el presidente del Consejo de Ministros. Y lo que acordaron es que el Premier, claro que podía hablar. Es más, de acuerdo a lo que establece la Constitución, un Premier, un ministro, puede asistir cuando quiera a cualquier sesión del Pleno o de cualquier comisión del Congreso y puede pedir la palabra y dar su punto de vista, hacer un planteamiento como el que iba a hacer en ese momento Salvador del Solar para presentar la cuestión de confianza. Eso es lo que no quería que ocurriera el grupo parlamentario del Fujiaprismo y varios satélites que se han sumado, y se da esta situación en la cual se da un debate bastante acalorado en medio del hemiciclo entre el premier Salvador del Solar y varios congresistas de diversas bancadas. Es lo que va sucediendo, varios gritan, es lo que ha ocurrido hace muy pocos minutos, y en ese contexto vamos ahora con la declaración que hizo Patricia Donaire, la congresista, justamente para explicar qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento en el Congreso de la República. Vayamos con su declaración. Y adentro tratando de salir algunos compañeros que no pueden salir porque no quieren que ingrese el presidente. Y han dado órdenes a los de seguridad para que no le dejen. ¿Quién proviene la orden? Para poder usarlo, no dejan dormir. Vamos, vamos, La prensa tiene que registrar esto. Todo, como verán, ha sido tremendamente caótico, pero ahora vamos directamente hasta el hemiciclo del Congreso porque está hablando uno de los más importantes exponentes del fujiaprismo, Mauricio Mulder. Escúchenlo. Si el día de la elección de la nueva mesa directiva se presenta el presidente del Consejo de Ministros y hace cuestión de confianza para que elijamos al congresista Costa. Entonces, frente a ese horror, obviamente, presidente, no vamos a tener alternativa, ¿no es cierto? Disuelvo, salvo que el señor Costa sea presidente del Congreso. Entonces, ¿esa es la gestión del presidente de la República? ¿Esa es la gestión del gabinete? ¿Esa es la gestión del Poder Ejecutivo? No pues, presidente, no lo es. No lo es. ¿Y por qué la Constitución establece que es privativa del Congreso? ¿Y por qué la misma Constitución pone 87 votos? Por la sencilla razón, presidente, de que no habiendo un Senado, el constituyente determinó otorgarle facultades de revisión legal al Tribunal Constitucional. Y por lo tanto, su origen debe merecer un amplio consenso. Se busca justamente 87 votos del número legal, presidente, que es altísimo, para que genere un gran consenso. ¿Consenso de qué índole? Político, pues, presidente. ¿Acaso aquí no están las bancadas políticas? Eso es un consenso político. El Tribunal Constitucional no es un ente técnico. No son jueces, son magistrados. ¿Por qué? Porque ellos, claro, ellos dilucidan, pero en el fondo son vigilantes de la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y siendo que es vigilante de los actos del Poder Legislativo, tiene entonces una función política, como que de hecho, ¿a quién se debe el hecho de que este Congreso haya tenido en su origen y por el voto popular 6 bancadas y que ahora haya 13? ¿Quién ha hecho eso? El actual Tribunal Constitucional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de quedarse en el cargo, pues. Con la finalidad de quedarse en el cargo. Allá hay gente que es punible y que seguramente tendrá acusaciones constitucionales que enfrentar. Pero es evidente que si ellos tienen esa prerrogativa, es porque lo que están buscando es justamente desequilibrar políticamente al Congreso. Bueno, digamos que está en sus prerrogativas. Por eso es que es importante que sea el Congreso el que elija. Esto no puede ser un concurso que no tenga que ver la política, porque si no, no se generaría ese requisito de que tiene que haber consenso político y por eso son 87 votos. De manera, presidente, que lo que creo es que, presentada ya la cuestión de confianza, esta cuestión de confianza se deberá amarrar al dictamen y el dictamen se tendrá que ver en la comisión. Mientras tanto, el Congreso no puede paralizarse. El Congreso tiene que seguir. Y como ya este proceso está convocado, corresponde, presidente, proceder al mismo. Me pide una interrupción la congresista Luciana León dentro del tiempo de la bancada, presidente.
Congresista, tiene usted un minuto. Gracias, presidente. Como lo ha mencionado el compañero congresista Mauricio Mulder, entonces es prerrogativa exclusiva y excluyente del Congreso de la República elegir al Tribunal Constitucional. Proceso que ya hemos iniciado semanas atrás y que además venía ya establecido. Mientras habla Mauricio Mulder, que le ha cedido la palabra a Luciana León, vamos con las imágenes de justamente cuando está llegando el grupo de ministros, todo el Consejo de Ministros. Ponme las imágenes, por favor, al Palacio de Gobierno. Están retornando por la puerta que está junto a Desamparados y están justamente ingresando, volviendo, y van a estar ahí concentrados, sin duda, siguiendo de cerca las incidencias de lo que vaya sucediendo en el Congreso de la República en una jornada que es histórica, pero que el Congreso puede hacer un papelón histérico esta mañana si es que se sigue comportando de la manera como se comporta, de manera antidemocrática. Por acá lo que hay que decir es que el Congreso está buscando postergar la cuestión de confianza porque quiere elegir a sus miembros del Tribunal Constitucional para tener un tribunal a la medida de sus intereses. ¿Para qué? Para desde ahí controlar totalmente la situación política en el país. Van viendo las imágenes, va entrando el Consejo de Ministros por la puerta que está junto a Desamparados, y les quiero dar otras imágenes de algo interesante que ha estado ocurriendo en el Congreso. Por ejemplo, la vicepresidenta Mercedes Arauz. Ponme en ese momento, por favor, las imágenes de cuando ocurría toda esta trifulca de la congresista. Ahí está, la congresista y vicepresidenta Mercedes Arauz estaba ahí conversando, sentada junto a Carlos Brus y a otros, uno de los que está ahí parados, creo que es el congresista Elías del Fujimorismo, y ahí junto está el ministro Carlos Morán. En relación a la señora Arauz, se presentó una situación, un hecho que vale la pena comentar, porque ayer el presidente de la República, en la entrevista en Cuarto Poder, da cuenta de la reunión que había tenido el lunes pasado con la vicepresidenta Mercedes Arauz. Les cuento cómo ha sido la historia, se ha divulgado parcialmente en algunos lados, pero esta reunión ocurre en que ambos se encuentran, presidente y vicepresidenta, el día del 24 de septiembre, el Día de las Fuerzas Armadas, y ahí Mercedes Arauz le comenta al presidente, oye, ¿cuándo nos vemos para conversar de cómo están las cosas y sobre todo qué estás pensando hacer? Y entonces el presidente le dice, bueno, yo te mando un mensaje para reunirnos cuanto antes y te invito a Palacio de Gobierno. Esa reunión se produce a las 5 de la tarde del día lunes, del lunes de la semana pasada, hace 7 días, y ahí lo que conversan es cuáles son los escenarios futuros. Hago un alto en ese recuento porque lo que aparece ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, justamente en el programa Cuarto Poder, es que dice que la vicepresidenta Mercedes Arauz le había dicho que si es que a él lo vacaban, Mercedes Arauz iba a seguir en el cargo. De acuerdo a las informaciones que yo he cruzado, esto no es cierto, no es verdad, porque lo que conversaron y el tenor de la conversación, por donde tengo entendido que ha sido, es que lo que le dice Mercedes Arauz es que primero el presidente Vizcarra le habla de que podría renunciar, versión que está recogida en la historia que se cuenta de este tema el día sábado en el diario La República, en una crónica que hace Ángel Páez. Pero ahí ya comienzan a cambiar un poco las versiones a partir de eso, porque lo que dice Vizcarra es que Arauz le dijo que la vicepresidenta, que si es que lo vacaban, ella se iba a quedar en el cargo. Eso tengo entendido tajantemente que no es verdad, y no entiendo por qué el presidente Vizcarra quiere como aislarse del resto de gente, pero lo que le dijo el presidente Vizcarra, le preguntó a la señora Arauz es, ¿qué pasaría si es que yo dejo el cargo? Y ahí lo que Arauz le comentó al presidente es lo siguiente. Le dijo, si es que tú renuncias, yo sí seguiría en el cargo. De acuerdo a la misma manera como se comportó Martín Vizcarra cuando renunció el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y entonces justamente Meche Arauz fue y le planteó al presidente Vizcarra, al vicepresidente Vizcarra que renunciara. Y Vizcarra lo que le dijo es, eso no lo hablo contigo, lo hablo con PPK. Fue PPK, Vizcarra, donde PPK, y le dijo, mira, tú qué cosa quisieras, Pedro Pablo, porque si tú te vas, ¿qué preferirías? ¿Que se quede Galarreta de presidente o yo de presidente? Y ahí Pedro Pablo Kuczynski le dijo, tienes razón Martín, mejor quédate tú de presidente de la República. De la misma manera fue como Mercedes Arauz le dijo, tal como tú hiciste con Pedro Pablo Kuczynski, si es que tú renuncias, yo me quedo. Pero lo que sí tengo entendido, que le dijo con toda claridad al presidente, es que si te van a vacar, yo no me voy a quedar.
porque la vacancia sin ninguna justificación sería un acto antidemocrático. Y eso fue justamente lo que la señora Arauz salió ayer a desmentir lo que había dicho el presidente de la República en el programa Cuarto Poder. Así fue, así es como las versiones que he recogido y así es como se los planteo. Por tanto, ahí están las cosas. Vamos otra vez entonces al hemiciclo donde sigue hablando la congresista Indira Wilca. Vamos con ella, en vivo. García Belaunde, Gildo Violeta, Donaire, entre otros. Ahí sí, tiemblan, se preocupan, aceleran procesos, al caballazo quieren evitar que, por ejemplo, discutamos hoy esta cuestión de confianza que ya ha sido planteada, Presidenta. La Constitución es muy clara. La Constitución que tanto se esfuerzan en intentar defender dice en su artículo 133 que la cuestión de confianza, una vez presentada, pone en situación de crisis de gabinete si es que se rehúsa o no se debate. Acá debemos empezar a debatir ya la cuestión de confianza, Presidenta. Cómo iniciar un proceso viciado si cuando se está aquí en el Pleno se ha escuchado una propuesta para cambiar justamente estos procedimientos y hacerlos más transparentes y hacerlos realmente participativos y sobre todo hacerlos legítimos de cara a la ciudadanía. Presidenta, nosotros por eso creemos que tiene que esta moción que hemos presentado debatirse acá, en el Pleno. Hemos planteado que se suspenda este proceso porque no tiene garantías. Me pide, Presidente, una interrupción el congresista Damer. Los 2 minutos concedidos a cuenta de su bancada. Un minuto. Señor Presidente, señores congresistas, este Congreso ya está en falta. Ya ha sido presentada la cuestión de confianza, que tiene un marco constitucional. Y por lo tanto, todo lo que se está discutiendo son palabras al viento. Lo que se está discutiendo podría discutirse en una área terrateniente, podría discutirse con el látigo y la imposición. Pero aquí, en los argumentos, está claro de que todo lo que está diciendo el fujimorismo para imponer un tribunal constitucional a su antojo y para sus propios objetivos ya está cuestionado. Debería justamente verse ya el trámite de ese cuestionamiento. No es que vaya a cuestionarse de aquí a un tiempo, está en proceso de cuestionamiento, está ya formulado y no se quiere ver la realidad. No tiene valor lo que aprobaría el día de hoy a la mala, casi dictatorialmente, el Pleno del Congreso, porque el proceso de resolver la cuestión de confianza se está más bien haciendo más agudo y más grave las propias falencias de lo que está planteando el fujimorismo. Creo, señor Presidente, que... Puede continuar, congresista Wilca. Congresista, le han cedido solamente 1 minuto. Congresista Quintanilla. Segundo minuto al congresista Quintanilla. Señora Presidenta, brevemente, el proceso de elección de los candidatos está ordenado por el propio Tribunal Constitucional en su ley orgánica. Y en esta oportunidad se ha viciado totalmente, porque en la modalidad adoptada, la modalidad del artículo 8, por invitación, se habla de selección. Y aquí no me van a poder justificar, señora Presidenta, que en media hora se ha decidido invitar, recibir las invitaciones, analizar los currículums y proclamar. Todo ha sido una festinación de trámites, señora Presidenta. Y lo que es más grave, la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones y los procesos electorales en el país señala que cualquier candidatura tiene que contar con la aceptación del candidato. Y aquí no se cuenta ni hasta este momento, señora Presidenta, con las aceptaciones o solicitudes de postulación. Este proceso es totalmente viciado, señora Presidenta. Y en este sentido, señora Presidenta, tenemos que rechazar esa pretensión de quienes están aterrados por las investigaciones y que quieren tener en el tribunal controlado. Gracias. Puede continuar, congresista Wilca. Reiteramos nuestro planteamiento, esta elección que está viciada, esta elección que tiene un conjunto de cuestionamientos, esta elección que se da en medio de un proceso de que vamos a descubrir el día jueves probablemente si algunos de los parlamentarios que hoy van a votar están implicados en hechos de corrupción de los codinomes. ¿Cómo es posible que los parlamentarios que hoy están acá, algunos de ellos muy campantes, probablemente se descubra que recibieron financiamiento ilegal de la empresa Odebrecht? ¿Y después qué? El Tribunal Constitucional va a decidir entonces si esos acuerdos de colaboración que nos van a permitir conocer esa información, quién es doctor No, quiénes son tantos mencionados en esas revelaciones, ellos mismos van a ser
desestimados en estas acusaciones por el tribunal? Por favor, es un acto de vergüenza. Por eso, Presidenta, ratificamos el pedido y lo planteamos vía una cuestión previa, que se vea y que se cancele y deje sin efecto esta elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, porque así no se pueden hacer las cosas, porque esto no va de una confrontación entre el gobierno y el fujimorismo y algunas bancadas satélites suyas. Esto tiene que ver con darle a los peruanos la posibilidad de tener un tribunal realmente pertinente y adecuado con el momento que el país requiere, con un tribunal que proteja sus derechos, que defienda intereses ciudadanos, no intereses particulares, no intereses de algunos gremios empresariales, algunas empresas que andan detrás de los magistrados para ver si fallan a favor suyo. No, Presidenta, acá lo que debemos hacer es defender, sí, los fueros parlamentarios, pero de la corrupción y de que el poder político intente otra vez avasallar ese tribunal, como ya lo hizo en el año 97. Porque algunos pretenden que la memoria de los ciudadanos sea frágil, pero acá están los herederos de quienes en el año 97 pretendieron también avasallar ese Tribunal Constitucional. Es una vergüenza que sigamos adelante con una elección con estos cuestionamientos, con este nivel de compromiso que tienen algunos con la corrupción. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Ceballos por el Frente Amplio. Gracias, congresista. Le doy 3 minutos al congresista Arana, por favor, por su intermedio. 2 minutos a cuenta de su bancada, congresista Arana. Gracias, congresista Ceballos. El proceso de elección, debe saberlo el país entero, tuvo propuestas de cómo debiera hacerse. Con fecha 7 de abril del 2007, la bancada del Frente Amplio le dirigió a la congresista Luz Salgado Rubianes la propuesta de cómo debería existir un mecanismo de transparencia, de escrutinio, para que no fuera un proceso opaco el que se hiciera o arbitrario. ¿Fue acogido? No. La mayoría que dijo, para la próxima elección, nos dijeron en la Junta de Portavoces, se podría ver, ahora ya no. Volvimos a insistir con fecha 19 de noviembre y al presidente del Congreso, al señor Salaverry, le enviamos también o le reenviamos la propuesta de reglamento de cómo se debería elegir de manera transparente, de manera meritocrática, de manera además reflexiva quiénes deberían ser elegidos miembros de ese Tribunal Constitucional. ¿Lo agendaron? No lo agendaron. Lo volvimos a proponer en la Comisión Especial de Elección de los Miembros del Congreso cuando se instaló. La mayoría que hizo lo desestimó. No quisieron debatir una propuesta. ¿Y ahora qué quieren hacer? Capturar el Tribunal Constitucional, como en su chat lo dicen, para poder colocar los miembros del Tribunal Constitucional y como además ha sido señalado en su chat, también debieron haberlo hecho con el Poder Judicial. Claro, porque lo habían hecho con el Consejo Nacional de la Magistratura y lo habían hecho además con la Fiscalía de la Nación, con el señor Chávarri y compañía. Eso es inadmisible y por eso en este momento es importante que se sepa, el Perú entero debe saber que debe iniciarse el debate de la cuestión de confianza en este momento en el Congreso y que además debería postergarse, debería cancelarse la elección que hoy día se pretende hacer. ¿Por qué? Porque legalmente se quiere asaltar la autonomía del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque con la mayoría en mano, no con la ley ni con la razón, sino con la fuerza del voto, capturar ese poder del Estado. Puede continuar, congresista Ceballos. Ya le dio los 2 minutos al congresista Arana. 3. Solamente está concediendo las 2 interrupciones y usted ya le ha concedido al congresista Arana. 3 minutos le di al congresista Arana. 3 minutos al congresista Arana. 1 minuto para que concluya. Bien, en este programa en vivo vamos a entrar con un comentario de Rosa María Palacios, pero antes quiero presentarles las imágenes de cuando se produjo la trifulca e ingresó la congresista Gloria Montenegro haciendo uso de su doble posición de ministra y de congresista. A ver esas imágenes, ¿cuáles son? Justamente el momento de la trifulca, cuando están queriendo entrar. Ahí Rosa Bartra está siempre con su cara tan sonriente, tan dulce ella, simpática, encantadora. ¿Qué les puedo decir? Bien. Estas fotografías, ¿qué más hay? Me dijiste que era la de Gloria Montenegro. Ah, son fotos que la propia Gloria Montenegro tomó. Por eso ella no sale, salvo que se hubiera tomado un selfie. Son las fotos que ha publicado. Esa es la foto más simpática, con la congresista Bartra sonriendo. Bien, vamos a engancharnos con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Buenos días, Augusto, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cuál es tu balance de lo que está ocurriendo en este momento?
Bueno, hasta el momento se puede entender que le han negado la confianza a Salvador del Solar. ¿Por qué? Porque él ha tenido que entrar haciendo uso de las atribuciones que le da el artículo 129 de la Constitución. No lo han querido ni siquiera dejar entrar, la puerta se la han tancado, es decir, una serie de artimañas que ya son casi infantiles. Correcto. Pero lo cierto es que logró, que a través del uso de la palabra que le dio Gino Costa, presentar la cuestión de confianza. Y dijo, la presento en este mismo instante, ahora, no mañana, no pasado. ¿Cuál es el tema acá? Que si el Congreso elige a un nuevo Tribunal Constitucional, la solicitud de confianza carece de objeto. El objeto de presentación de esa confianza es suspender la forma en la que actualmente, hoy, se están eligiendo a los miembros del TC. Y entonces se daría por denegada la confianza. Así es, así es. Entonces, si el Congreso persiste en las próximas horas en su intención de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, el señor Salvador Solar ya no tiene que volver al Congreso a presentar nada. Se entiende denegada la confianza y el señor presidente emite el decreto supremo de disolución del Congreso. ¿Y hay un espacio intermedio en el cual votan pero no obtienen los 87 votos? ¿Qué pasa ahí? Sí, hay ese espacio intermedio, pero ahí es potestad del presidente de la República decidir si disuelve el Congreso o no. Y si es que, y ahora sigamos avanzando entonces, si es que hay posiciones distintas, como sin duda van a haber entre la visión del Ejecutivo y la visión del Congreso, diciendo, no, así no ha sido, ¿qué pasa? No, técnicamente no han aceptado la confianza. Técnicamente no la han aceptado. Pero el Congreso diría que no la ha rechazado. Sí, pero no la han querido votar. Ya, ¿y ahí qué pasaría entonces? Si no la han querido votar, se entiende la pasada, porque el señor presidente del Congreso de Ministros ha dicho aquí y ahora, como dice la Constitución, la ha hecho ante el Congreso. Y los señores congresistas no han querido votarla. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Una obstrucción de una potestad propia del Consejo de Ministros. Correcto. Están obstruyendo lo que la Constitución dice que tiene que suceder. La ley y la Constitución específicamente no ampara el abuso del derecho. Entonces, a punta de no permitirte ejercer tu propia atribución constitucional, yo no te puedo decir que lo que ha sucedido no ha sucedido. Porque sí ha sucedido, pues. Pero este Congreso tiene interpretaciones muy raras y lo que seguramente va a decir es, no se ha denegado. Bueno, que se vayan a la Convención Interamericana, pues a hacer valer su derecho, que presenten una acción de amparo. ¿Qué pasa en el Congreso de la República? Ellos van a seguir sesionando, van a seguir emitiendo normas, etcétera. O sea, digamos, el decreto supremo de disolución es bien claro. Queda la comisión permanente con sus 20 miembros y el resto se tiene que retirar. Ya, pero esa es la interpretación que tendría el gobierno. La interpretación que tendría el Congreso es, aquí no ha pasado nada y seguimos funcionando como si nada hubiera pasado. Bueno, el Congreso emite el decreto supremo, notifica inmediatamente para convocatoria de elecciones al Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones arranca el proceso con las 24 listas que tienen la capacidad de inscripción de candidatos y se procede a cumplir, digamos, el Congreso del Interregno, dice la Constitución. Y durante esos 4 meses no legisla el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, no puede emitir una sola ley. Que si quieren ir a sentarse a mirarse las caras, la verdad, francamente, la policía les puede pedir que se retiren o la seguridad del Congreso, ¿no? Quiero ser abogado del diablo. Entonces el Congreso podría decir, no, se ha dado con ese tema no tiene nada que ver y por tanto el presidente está actuando de manera dictatorial y lo vacamos en este momento y juntan 87 votos. Ya están disueltos. Un Congreso disuelto no puede vacar a un presidente. Aunque ellos dirían que ellos siguen funcionando. Pues ellos pueden decir lo que les dé la gana, pero ya están disueltos. Ya, pero entonces, ¿qué pasaría esa noche? ¿Manda el presidente un patrullero para ponerle un candado al Congreso? Está disuelto. Ya está disuelto. Ya, pero no es tan lineal, ¿no? Lo que puede ocurrir es que tengamos dos gobiernos paralelos. Un gobierno del Congreso, otro gobierno del Palacio de Gobierno. Miren, ese es el problema. La gente no se lo cree. Ni los propios congresistas quieren creerlo. Eso es lo que dice la Constitución. Es muy lineal. Y si los congresistas quieren protestar, bueno, que pongan una acción de amparo y te digo, vayan a la Corte Interamericana. ¿El Tribunal Constitucional juega algún papel en dirimir esas diferentes visiones del Congreso y el Ejecutivo en ese caso? Si el amparo llega hasta el Tribunal Constitucional algún día, sí, supongo que sí. Pero para ese entonces va a haber un nuevo Congreso electo. Sí, seguro. Ya se acabó. Bien, entonces, pues, conclusión. ¿Qué es lo que crees que va a ocurrir?
Todo depende de la potestad del presidente de la República. Si el presidente de la República quiere, porque es su potestad, disuelve el Congreso hoy mismo. Si él quiere. Si él no quiere, queda todo igual. Pero ya tendría en su contabilidad que ya tiene dos confianzas denegadas. Claro. Y el día que pero, quiera, digamos, cierra, salvo tiene, hasta 28 de julio. No, y la otra cosa es que él ha dicho anoche que él va a disolver el Congreso. Si sucede lo que tú me estás diciendo, el presidente ha dicho anoche que él va a disolver el Congreso. Así es. Entonces no hay nada que hacer. Interesante. Bueno, pues estamos entonces, vamos a seguir contando contigo para tus comentarios y ir transmitiendo esta jornada histórica en el Congreso de la República, donde se están dando mil trifulcas. Rosa María, ¿algo más quieras decir antes de Sí, la despedirte? única cosa que a mí me sorprende es que los propios congresistas no conozcan la Constitución. Bueno. ¿No? O sea, no es posible que no conozcan el artículo 129 de la Constitución y que digan que el presidente del Congreso no puede entrar al hemiciclo. Es ridículo. O que le hacen la cortesía de que pase. No conocen ni el propio texto que tienen, bajo el cual dicen defender. Pues voy a pedirle peras al olmo. Bueno, se trata de que por lo menos obedezcan lo que dice la Constitución, ¿no? Así es. Pues bueno, pues muchas gracias. Estamos en contacto luego. Ok, un abrazo. listo. Gracias. Señor Rosa chao. María Palacios, conductora de RTV. Vamos otra vez hasta el Congreso de la República y ahí entiendo que está hablando en este momento el congresista Hernando Ceballos. Adelante con él, que es el que ha presentado. La mayoría en el Congreso de decir al primer, ¿sabes qué? Por cortesía habla unos minutitos y luego retírate. Y también quieren, ¿no?, soslayar que la presentación de la cuestión de confianza, señor presidente, que está en la Constitución, no es un tema que se puede dilatar. No tiene sentido si se dilata. No tiene sentido discutir la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional y luego discutir la cuestión de confianza. Y esto no es un tema procedimental, es un tema de intereses. A este Congreso le conviene en este tema dilatar las cosas todo lo que se pueda y efectivamente evitar cualquier tipo de control en la selección del Tribunal Constitucional. Ya lograron que el adelanto de elecciones no pueda ser objetado por el Tribunal Constitucional, ahora quieren cubrirse también de los codinomes y otras amenazas que tienen por delante. Pero, señor presidente, yo quiero plantear de mi bancada una cuestión previa para que se inicie el debate sobre la cuestión de confianza presentada por el Premier ahora, señor presidente, ahora, no mañana. Es un tema de primacía de la realidad y que necesitamos abordar de una vez por todas. No tiene sentido, ningún sentido, resolver los nombres del Tribunal Constitucional y patear para más adelante la cuestión de confianza, señor presidente. Gracias. Congresista Donaire tiene la palabra. Gracias, presidente. Se ha señalado aquí que la elección del Tribunal Constitucional es de competencia exclusiva del Congreso. Eso nadie lo ha puesto en duda. Es más, el proyecto de ley que se plantea lo que hace es modificar el procedimiento de elección. Porque el Tribunal Constitucional, señores, nos trasciende a todos nosotros. Importa para la ciudadanía. Aquella ciudadanía que necesita que se defiendan sus derechos fundamentales. Va más allá de una acción de inconstitucionalidad, va más allá de un habeas corpus. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional hizo que 2 chicas a las que no les querían matricular en un colegio secundario puedan ser matriculadas y ordenó la modificación de los reglamentos del Ministerio de Educación. Eso hace el Tribunal Constitucional y le toca al pueblo. Por eso importa cómo lo elijamos. Así que no es verdad que no se pueda modificar el procedimiento. No estamos quitando la competencia exclusiva al Congreso. Luego, dicen que no se puede cambiar un procedimiento en marcha. Sí se puede, y hay un expediente resuelto por el Tribunal Constitucional, señor presidente, señores abogados, los que sabemos de derecho. Las normas procesales se rigen por el principio del tempus regit actum. Teoría de hechos cumplidos, se aplica aquí, que no se diga otra cosa a la ciudadanía. Y por otro lado, se dice que no se puede presentar cuestión de confianza porque el tribunal lo ha limitado a temas de gestión política, el Ejecutivo de gestión pública, pues la lucha contra la corrupción es un tema de gestión pública. El fortalecimiento de las instituciones también lo es. Entonces está perfectamente enmarcado. Presidente, permítame por favor ceder parte de mi tiempo que me toca como vocera al congresista Gino Costa y 2 minutos al congresista Richard Arce. Gracias.
Congresista Costa, por favor. Sí. Presidente, en primer lugar, en efecto, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo está destinado a modificar la regla de juego del procedimiento de elección que está en marcha. Y se está haciendo cuestión de confianza en que aprobemos con prioridad ese proyecto de ley, para que ese proyecto de ley afecte el actual procedimiento. Y es un proyecto de modificación de ley orgánica, no de reforma constitucional. De manera que la decisión del Congreso es sobre el proyecto de ley para este proceso. ¿Y por qué, presidente? ¿Es una majadería del Poder Ejecutivo? No. Resulta que este procedimiento de elección ha sido definido como exprés, atolondrado, de inusitada rapidez. Y dos datos solo sobre eso. En las últimas elecciones de varios candidatos al Tribunal Constitucional, el promedio de tiempo entre que se instala la comisión especial y la comisión especial presenta la lista de candidatos ha sido de 65 días a 187 días, promedio, según el diario El Comercio. O sea, un poquito más de 2 meses a un poquito más de 6 meses. En esta oportunidad han sido solo 5 días. Y en esos 5 días, las bancadas han presentado sus candidatos a la comisión especial. Y la comisión especial se ha tomado 30 minutos para evaluar esas candidaturas. Es decir, no ha habido ningún filtro, presidente. Y esa es la razón por la cual consideramos que es un proceso, estamos ante un proceso, ¿no es cierto?, que no cuenta con las garantías mínimas y los resultados están a la vista. 6 candidatos o candidatas con denuncias ante la Fiscalía, denuncias civiles y penales. 4 candidatos con larguísimas conversaciones con el señor César Inostroza Pariachi, que según las fiscales del caso es el presunto líder de los cuellos blancos del puerto, hoy prófugo de la justicia y en proceso de ser extraditado. Y por último... Por favor, tiene la palabra el congresista Arce por 1 minuto. ¿Usted le dio 2 minutos? No. Por favor, congresista Donaire, tiene la palabra. Sí, presidente, lo que le quería precisar, quizás no me expliqué con claridad, que 2 minutos se los daba al congresista Arce y el resto del tiempo que yo tenía disponible se lo cedía al señor Costa. Esa era la aclaración. Gracias. ¿2 minutos? 4 minutos, señor Costa, y 2 minutos, señor Arce. Gracias. Gracias, presidente. Entonces, por la manera apresurada con que se ha hecho el proceso, no se ha tenido el cuidado necesario para garantizar la calidad e idoneidad de los candidatos y tenemos los problemas que he mencionado. Por eso el Poder Ejecutivo lo que propone es establecer reglas más exigentes, que son reglas, por supuesto, mínimas. No se trata de quitarle al Congreso la prerrogativa constitucional que tiene, sino establecer expresamente cuáles son esas reglas, como que, por ejemplo, se conozca la hoja de vida de los candidatos. Hay un periodo de tachas, como lo hubo en el anterior proceso, por invitación de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, y que además se pueda entrevistar a los candidatos y a las candidatas en entrevistas públicas que sean de conocimiento de todo el país. Esto es especialmente importante, presidente, además, porque las credenciales de este Congreso no son especialmente buenas en lo que se refiere a temas de corrupción del Poder Judicial. Ustedes recordarán que hace más de 1 año estalló el escándalo de los cuellos blancos del puerto. Y lo que ocurrió fue una vergüenza nacional. Y ahí se tomaron algunas decisiones para impedir que esto vuelva a ocurrir y se han aprobado algunas normas en ese sentido. Pero lo que también ocurrió, presidente, es que este Congreso se dedicó a proteger a los principales sospechosos de pertenecer a los cuellos blancos del puerto, de manera grosera, como se hizo primero con Inostroza, después con Chávarri, y lo que ocurre es que salvo Chávarri, que está siendo investigado y procesado por un delito menor,
todos los sospechosos de pertenecer a los cuellos blancos en la Corte Suprema y en la Junta de Fiscales Supremos siguen ejerciendo sus funciones como si nada hubiera ocurrido, y la responsabilidad es de este Congreso. Y en segundo lugar, presidente, esta semana seguramente los fiscales van a interrogar a los directivos de Odebrecht sobre los aportes de campaña y los sobornos de Odebrecht a congresistas, aparentemente de este Congreso y de congresos anteriores. Y por eso sería bueno también, presidente, contar con un procedimiento que tenga todas las garantías de publicidad, de transparencia, de participación ciudadana, para asegurarnos de que nombremos a personas idóneas al Tribunal Constitucional. Termino señalando entonces, presidente, que tenemos que detener el actual proceso en marcha. En segundo lugar, discutir y aprobar nuevas reglas de juego en base a la propuesta del Poder Ejecutivo. Y en tercer lugar, solo entonces pasar a elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Si no obramos así, presidente, claramente estaremos denegando el pedido de confianza que ha hecho el Poder Ejecutivo. El Perú, presidente, nos está mirando, no lo defraudemos una vez más. Gracias. Gracias, congresista Arce, 2 minutos. Gracias, presidente. Es lamentable lo que viene sucediendo en el Congreso de la República, presidente, desde la propia Junta de Portavoces. Y después, presidente, acá no se ha permitido ingresar ni siquiera a nuestros asesores. Le han quitado los cables, inclusive a las fotocopiadoras, cuando es un procedimiento normal tener el acompañamiento de los asesores. Tampoco se ha permitido ingresar en su momento al Premier y los ministros. Pero sí quiero denunciar públicamente, presidente, que en este momento, donde está mi oficina, que es en la azotea de acá del Congreso de la República, hay pertrechos militares. Si me permite, presidente, autorizar para mostrar las imágenes de lo que está sucediendo en este momento. Por favor, pase la imagen. Presidente, acá no dejan ingresar a las personas para debatir, para discutir, pero en las ventanas de mi despacho, presidente, hay armamento, hay personal militar. ¿Quién es el que ha autorizado que se pueda hacer ese tipo de ingresos? Ahí están los pertrechos militares, es en la ventana de mi oficina. ¿Cómo es posible, presidente? ¿Se va a arreglar acá los problemas en democracia o va a ser la fuerza de las armas? Va a ser la fuerza de los militares que va a tomar la decisión para solucionar un problema que está en manos del Congreso de la República. Es el Congreso de la República el que tenía la capacidad para solucionar estos problemas. Y es el Congreso de la República el que nos ha llevado a esta circunstancia, presidente. Hay una elección de un tribunal constitucional donde hay un claro conflicto de intereses. Varios de los partidos políticos que están representados acá en el Congreso van a tener procesos más adelante que va a tener que ser dilucidado por el Tribunal Constitucional. Evidentemente hay una correlación directa. Frente a eso, presidente, demostrémosle al país la responsabilidad que nos queda. Han pedido de parte del Premier el voto de confianza, que se discute en este momento, presidente, para que el Congreso de la República le responda, no al presidente de la República, sino al país, presidente. Y esa denuncia es realmente grave, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Iberico. 3 minutos. Tiene la palabra el congresista. Presidente, si algo he aprendido a lo largo de los años en que me ha tocado ser congresista de la República, es a respetar las dinámicas de la democracia. He tenido diferentes cargos, como bien lo saben, y siempre he tratado de buscar que los diferentes grupos parlamentarios en determinados temas encontremos puntos de consenso, puntos de coincidencia, como lo acabo de hacer a título personal, para encontrar puntos de consenso con la propuesta del gobierno de adelanto de las elecciones. Lamentablemente no se llevó a puerto, y de verdad muchas veces en este esfuerzo no he llegado a puerto, pero también he aprendido que cuando no se logra el consenso, presidente, se vota. Y cuando se vota hay una mayoría que gana y hay una minoría que pierde en esa votación. Y si algo tenemos que saber todos y tenerlo muy adentro como demócratas, es que en un sistema democrático la minoría respeta
la decisión de la mayoría. Y la mayoría también respeta a la minoría. No tenemos por qué acusarnos con ciertos adjetivos como corrupción, contubernio, acuerdo bajo la mesa, cuando perdemos. Y cuando ganamos, ahí no hay nada. Entonces, presidente, yo creo que en esta sesión tan importante hay que respetar lo que acuerde la mayoría. Y la mayoría ha venido llevando adelante un proceso que no es de media hora, como falsamente lo ha dicho el presidente de la República, sino que empezó hace 6 meses, cuando yo todavía no estaba acá como congresista. 6 meses, a lo largo de los cuales ha habido la oportunidad para presentar propuestas. Yo veo que lamentablemente dentro de las propuestas hay bancadas que se oponen a este procedimiento que no han presentado nombres. Es una lástima porque en otras ocasiones, siguiendo el mismo procedimiento que se está siguiendo hoy día, vale decir la invitación, nos hemos podido poner de acuerdo. Y así han llegado al Tribunal Constitucional actual tribunos que venían de propuestas de mayorías y también de minorías. Y como hubo la posibilidad de acuerdo, que no es contubernio, como hubo la posibilidad de acuerdo, hubo una amplia votación para los actuales integrantes del Tribunal Constitucional. Así que es falso que este método no sirva. O sea, ahora no sirve, pero antes sí. Y tuvo buen éxito. ¿O alguien tiene algo que cuestionar a la actual composición del Tribunal Constitucional? Sí tuvo éxito. Más bien el otro procedimiento, que es facultativo del Congreso, no está funcionando muy bien en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo. Y se ha hablado en ese momento de que sería mejor hacer un proceso por invitación, por una serie de razones que no vamos a debatir en este momento. Pero creo que se está siguiendo un procedimiento con el cual algunos pueden estar de acuerdo y otros en desacuerdo, pero es un... Por favor. Pero es, presidente, un procedimiento absolutamente válido. Y acá se está queriendo introducir un sofisma a partir de esa dualidad entre lo legítimo y lo legal, diciendo que no todo lo legal es legítimo. Es cierto, presidente, pero en un Estado de Derecho, donde hay reglas de juego escritas, finalmente lo que se tiene que acatar es lo que está escrito. Lo que está escrito en el reglamento de tránsito, lo que está escrito en los códigos, lo que está escrito en las leyes, lo que está escrito en la Constitución. Porque si nosotros empezamos a decir, no, eso es legal, pero hay que optar por lo legítimo, presidente, es una valoración subjetiva, que puede ser muy válida, pero no está escrita. Entonces, lo legítimo puede variar entre lo que yo pienso y lo que piensa el amigo Gino Costa, que me ha pedido después un minuto de interrupción. Para él una cosa puede ser legítima y para mí no, o viceversa. Me parece muy interesante la intervención de Luis Iberico en este momento. Pues vamos ahora ya culminando este programa y vamos a seguir sin duda en toda la transmisión porque viene luego el noticiero, pero ustedes pueden ver en nuestra transmisión paralela directo desde el Congreso, así que acá no se va a perder usted nada de lo que pase el día de hoy. El presidente del Congreso ha enviado unos tweets que se los quiero resumir. Dice, a ver, súbelo un poquito, el proceso de renovación del TC, arriba, no, pero no veo el de más arriba, lo estás bajando. Y me pregunto, ¿satisfactorio para quién? No, es el de abajo el que está, ahí está. Y me pregunto, ¿satisfactorio para quién? ¿La ley debe ajustarse solo al pensamiento de un grupo de gente para ser justa? ¿Debe un presidente de la República confundir al ciudadano tan frescamente? Dice Olaechea sobre la aplicación de la Constitución. Sigue con el siguiente tuit. El proceso de renovación del TC se inició en noviembre del 2019, por lo que es falso señalar que es exprés. El mandato de 6 magistrados venció en junio de este año y por lo tanto corresponde una nueva elección. Estamos retrasados, el Congreso no teme aplicar la Constitución. Sigue Olaechea, el mandatario también señaló que de no recibirse al primer ministro Salvador del Solar antes de la elección de los magistrados del TC, esto sería interpretado como una negación del pedido de confianza. Sigue Olaechea. El otorgamiento o negación de la confianza es el resultado de una votación en el Pleno del Congreso. Es un hecho objetivo no susceptible de interpretaciones subjetivas. Sí, pero el presidente sí tiene derecho a adelantar cuál sería su decisión si es que el Congreso deniega la confianza el día de hoy. Y lo que ha dicho es, como dice el titular de la República, el día de hoy declararían disuelto, dice el presidente Vizcarra,
el Congreso sí deniegan la cuestión de confianza. Así están las cosas. Vamos a estar en una transmisión y quiero irme porque la calle siempre es importante en los exteriores del Congreso de la República, donde hay una marcha, y hoy hay una marcha a las 5 de la tarde, importante, donde están todos invitados para hacer sentir su voz, porque la población tiene algo que decir en este proceso tan importante para el país. Con imágenes en este momento en las afueras del Congreso de la República y sin duda va a haber mucho más gente a las 5 de la tarde en esta marcha que se ha convocado para que la gente haga sentir su posición. Así es que de esta manera ya nos vamos despidiendo, pero les quiero adelantar que se van a quedar, ustedes pueden pasarse a la transmisión paralela en directo desde el Congreso y viene nuestro programa, viene el noticiero con el resumen de todo lo que ha pasado, viene 3D con Mirko Lauer, Fernando Rospigliosi y conmigo a las 3 de la tarde, así que se queda con toda la programación de RTV para que usted no se pierda absolutamente nada de lo que ha pasado. Y quiero decirles que este programa viene gracias a este auspiciador. ¿Estás pensando en especializarte? El Centro de Innovación y Creatividad Empresarial de la Universidad Ricardo Palma ofrece la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que forma profesionales altamente capacitados que contribuyan con el desarrollo económico de las empresas. Estudia en CICE, o sea, Centro de Innovación y Creatividad Empresarial de la Universidad Ricardo Palma, que es pasión por la innovación. Informes en @cice@urp.edu.pe. Repito, los informes en cice@urp.edu.pe. Bien, ha sido todo en Claro y Directo el día de hoy. Les agradezco su atención. Estén atentos que RTV no se mueve ni un instante para que usted no se pierda nada. Se pueden pasar la transmisión en directo desde el Congreso y a la 1 viene el noticiero y a las 3, 3D. Nos vemos. Chao. Hasta mañana. Chao.